Hola a todos inversores, soy Pepe Jiménez y estos son los hechos relevantes de finanzas.com al cierre del 27 de marzo. Darío García, analista en XTB, es un placer contar contigo, con tu presencia. Muy bienvenido. Y un placer estar aquí, Pepe, muy buenas. Pues Darío, ya ves que la semana no da tregua, aunque hoy podemos por fin decir que tenemos un poquito de calma en los mercados tras 2 semanas de mucha volatilidad. Venimos de Silicon Valley Bank, venimos del colapso y el rescate de Credit Suisse. Y la semana pasada terminó con la alarma por Deutsche Bank, que hoy la verdad que está rebotando entre un 5 y un 7, lo hemos visto rebotando esta tarde. La verdad que el mercado se ha calmado bastante. Las opiniones de los analistas apuntan a que la situación no es la misma que Credit Suisse, sobre todo porque el banco ha reenfocado su modelo de negocio, está dando beneficios, lo que no pasaba en Credit Suisse, y parece que todas sus métricas son sólidas. Darío, ¿cómo has visto tú este último episodio de volatilidad que ha generado Deutsche Bank? ¿Por qué ha pasado y qué podemos esperar en las próximas sesiones, Darío? Pues la primera razón que viene, que en principio debería ser, o aparentemente es la principal, cuando hemos puesto el foco en Credit Suisse y cómo se han disparado sus CDS sobre los diferentes tipos de deuda que tiene emitida, y una vez el rescate se ha realizado por parte de SNB, o el apoyo del Swiss National Bank para que UBS pudiera comprar, asumiendo de alguna manera las pérdidas que tenía Credit Suisse, que creo que eran 8.000 millones de euros o de francos suizos. El siguiente clavo que sobresalía en el ámbito del viejo continente, que no en el ámbito comunitario, en este caso al hacer una lista de esos famosos bonos, o que ahora se han vuelto muy famosos, los AT1, los AT1, los de deuda subordinada, que son potencialmente susceptibles de ser convertidos en acciones, y que se crearon específicamente, para que tengamos un poquito de contexto histórico, después de la crisis del 2008, para que los bancos pudieran ser autorrescatados, o que los propios accionistas, en base lógicamente al riesgo que asumen al invertir o ser accionistas de una entidad, en el caso de que esta entidad lo haga mal o llegue un momento de colapso, a través de la conversión de esos bonos en acciones, sean los propios bonistas, en este caso, los que apoyen ese rescate sin que necesiten acudir a las arcas públicas de alguna manera, para que nos entendamos a que eso suceda. Entonces, sobre todo las alarmas provinieron precisamente porque al buscar en la lista de cuáles eran los bancos que más bonos AT1 habían emitido, además qué porcentaje sobre su Core Tier 1 tenía precisamente esa composición, o que incluso tenían posesiones de los bonos AT1 de Credit Suisse en su balance, resultó que, con permiso de Société Générale, en el caso de Francia, que es la referencia, y de hecho hay que decir a favor de los bancos españoles que el BBVA y el Santander están en la cola de la lista y prácticamente cumpliendo con los famosos requisitos de los porcentajes y demás, era Deutsche Bank el que estaba ahí destacado, pero como bien has apuntado al principio, después de un fin de semana en donde no ha habido declaraciones pertinentes, donde realmente pues el mercado parecía esperar que, al igual que con Credit Suisse, iba a pasar algo en el fin de semana, donde el Banco Central Europeo o cualquier tipo de entidad de cobertura de seguros, como el FEDIC en Estados Unidos, pudiera hacer algún tipo de acción similar con el Deutsche Bank, pues finalmente no ha sido así. Hemos visto palabras todavía de calma y sosiego por parte de los miembros del Banco Central Europeo, que además apuntan a que las alzas de tipos por ahora no han terminado, y es como hemos arrancado la semana hoy después de la decisión de tipos de la FED, etcétera. ¿Dirías entonces, Darío, que digamos esta calma que ha habido entre los reguladores, entre las instituciones, entre el BCE y sobre todo el hecho de poner en contexto todo lo que tiene Deutsche Bank, dirías que ha calmado al mercado y que esta mini racha de pánico, ya vemos entre comillas, que ha habido, se podría dar ya por superada con Deutsche Bank, Darío, en tu opinión? No sé si por superada, porque creo que todavía queda... ¿O que hemos visto lo peor? Probablemente el primer golpe, que siempre es el que más asusta y el que nadie se espera, probablemente ya lo hayamos recibido. Como bien has dicho, los fundamentales de Deutsche Bank sustentan que el banco en principio tiene cierto saneamiento para cualquier tipo de contingencia negativa, como le ha pasado a Credit Suisse con la valoración de sus bonos o el resto de bancos estadounidenses. Aquí la situación está en que también ha habido el apoyo por parte de los miembros de los bancos centrales, sobre todo, al final, Europa acaba haciendo lo que hace Estados Unidos. Hemos visto cómo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresidenta de la FED, varios miembros de la FED,
van a apoyar económicamente a cualquier banco que tenga consideración de sistémico. Y el Deutsche Bank en Europa, para que todo el mundo lo sepa, es un banco sistémico del ámbito financiero europeo, pero también a nivel global. Y lo que el mercado parece estar comprando, porque al final el mercado siempre se adelanta o quiere adelantarse a los acontecimientos, es que están comprando ante un posible empeoramiento de las circunstancias de Deutsche, o que de repente sigamos viendo cosas malas, pues que los miembros del Banco Central Europeo, las propias palabras de Christine Lagarde o incluso el propio Parlamento Europeo, que pueda tomar parte activa en esta situación, puedan respaldar cualquier tipo de rescate o apoyo económico o línea de crédito que pueda sustentar el desarrollo normal de Deutsche Bank en un supuesto de que veamos pues una desbandada de retirada de depósitos como en otros. Que no parece ser el caso, por lo que se ha visto. Hoy desde luego no parece ser el caso. El banco está subiendo, como digo, entre el 5 y un 7%. La confianza parece bastante restaurada, pero bueno, habrá que ver las próximas sesiones en qué deriva todo. Además, como has dicho, tampoco hay expectativas de que el BCE vaya, digamos, a ser más suave con su política de ajuste monetaria, que eso no lo parece, o por lo menos no sé si tú lo tienes detectado, que el BCE pueda ser más suave en los próximos meses, Darío. Pues en este caso, como aunque le han levantado las faldas a los bancos americanos con el tema de los bonos a nivel global, parece que es una consideración ahora estructural. En Europa, el Banco Central Europeo sigue luchando por la situación respecto a la inflación, sabe perfectamente que eso va en detrimento del desarrollo económico y que en el momento en el que dejemos de ver alzas de tipos de interés podríamos empezar a ver cómo la economía real empieza a absorber precisamente ese incremento de los precios, pero sobre todo la mayor problemática en las alzas de tipos de interés y que ha puesto de contexto, de manifiesto, la aparente debilidad que también tienen los bancos, además muy sensible a estas alzas de tipos de interés, porque siempre hemos hablado de que van a cobrar más comisiones, que van a ingresar más, y así es, pero por otro lado tienen una pérdida en su pasivo de sus carteras de bonos bastante importante. Entonces, en este sentido, seguimos viendo que el Banco Central Europeo tiene el foco puesto en que la economía sigue estando muy sobrecalentada, que seguimos viendo una demanda que vive técnicamente o una parte de la demanda por encima de sus posibilidades y además que viven a crédito. Y eso es precisamente la mayor problemática, porque los bancos precisamente para reducir el riesgo, controlar el riesgo que ya tienen, probablemente una de las opciones que se barajan es que haya un enfriamiento del crédito muy importante y que los bancos prefieran estar como están, asumir potencialmente clientes de diferentes cantidades o en un número ingente, lógicamente, que abarque una cantidad económica muy importante, que puedan ser susceptibles de fallar en las calificaciones crediticias, en las valoraciones de riesgo y que sean potencialmente clientes impagadores. Esto que comentas, esta mayor restricción del crédito, es algo que se puede esperar dado los episodios de volatilidad que se han vivido, ¿no? De todas formas, yo entiendo que tampoco puede digamos, descuadrar mucho las previsiones de negocio que hicieron los bancos, que además las hicieron ya con un Euribor que estaba incluso por debajo del 3, ahora lo tenemos en torno al 3,4, 3,5 más o menos, con lo cual el margen de intereses, por lo menos este año, no debería verse muy afectado respecto a las previsiones de lo que los propios bancos dieron a final de año con sus resultados. Otra cosa será, digamos, qué puede pasar a partir de 2024. En todo caso, Darío, me interesa algo que has comentado y que has dicho, que los bancos españoles están a la cola de la posesión de las tenencias, digamos, de bonos AT1. Este factor, digamos, que coloca a la banca española en una posición de, digamos, de fortaleza relativa respecto a próximas oleadas de miedo bancario que pueda haber, ¿no? Esto es importante, que la gente lo tenga claro, ¿no? Claro, porque al final si un banco emite bonos de diferentes vencimientos o de diferentes tipologías y de todo ese porcentaje el menor o en el que menor peso tiene con respecto al resto del sector son precisamente esos famosos cocos que tienen un nombre que a muchos no les gusta y que asusta y que son bonos muy interesantes y muy rentables porque tienen que ofrecer precisamente ese diferencial ante el riesgo de que el banco pueda reclamar esos bonos y además convertirlos en acciones y convertir en accionistas, lógicamente, a los tenedores de estos bonos. En el caso del BBVA y Santander, que son los que conforman dentro del top 15, son las únicas dos entidades españolas que están dentro de esa lista y están prácticamente a la cola, pues lógicamente muestran una fortaleza que para los inversores quizás puede ser incluso una oportunidad
aprovechando la fuerte corrida de precios que ha habido a la baja en todo el sector a nivel europeo, y que estos bancos, lógicamente, pues están ofreciendo esa fortaleza. Precisamente te quería preguntar por Santander y BBVA, que están cotizando ahora mismo después de esta caída que ha sufrido todo el sector, está cotizando en tanto uno como otro en niveles interesantes. Por ejemplo, Santander pues lo tenemos en torno a los 3,2 euros, por ejemplo, Darío. ¿A ti qué te dicen estos precios en uno de los, el mayor banco de la bolsa española y uno de los mayores del mundo? ¿Te dice que puede ser una buena posición, una buena punto de entrada para tomar posiciones para inversores de largo plazo? ¿Tú cómo lo ves, por ejemplo, a Santander? Bueno, antes de que sucediera todo lo que ha sucedido, nosotros seguíamos observando cómo ese techo psicológico, que han sido los máximos post-COVID para el Banco Santander en los 4 euros por acción, sigue siendo la marca, porque justo antes de que tuviera lugar precisamente esta corrección, le quedaban apenas unos céntimos de euro para alcanzarlo, y creo que la fortaleza relativa de las compras durante estos últimos 12 meses, desde los mínimos en donde vimos al banco por debajo de los 2 euros por acción, creo recordar, pues es una oportunidad muy fuerte, que incluso en otros valores, más allá del BBVA, que también la cifra psicológica en su caso es en el entorno de los 7 euros por acción, hay otras compañías de otros sectores, además, que no tienen nada que ver, pero que son también muy cíclicos en función de cómo está la situación de la demanda, pues están también en niveles de precios porcentualmente muy deprimidos, pero que en términos fundamentales hay muchos inversores esperando cerrar sus posiciones en el entorno, por ejemplo, de IAG en los 2 euros por acción. Ahora volveremos con IAG. Antes sí que vamos a cerrar el capítulo de los bancos. A BBV, como lo veis también, otro igual, es prácticamente el gemelo de Santander en la bolsa. Ha pagado quizás este castigo que pueda ser injusto, pero la alternativa es que puede ser también un buen punto de entrada ahora mismo, Darío. Sí, al final, si cogiéramos papel de cebolla y pusiéramos o superpusiéramos un gráfico encima del otro, veríamos que prácticamente son calcados. ¿Por qué? Porque son los dos bancos referentes del mercado español, son los dos bancos referentes del mercado español con exposición internacional, y que además se han beneficiado precisamente de la posición o de la ubicación geográfica de sus negocios. En el caso del Santander, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Latinoamérica, y en el caso del BBVA, sobre todo y principalmente, además, debemos también decir que el BBVA es su principal mercado, que es México. Perfecto. Bueno, pues antes de pasar a revisar algunos de los valores más importantes que les interesan a los lectores, sí que me gustaría, Darío, para cerrar este episodio de las crisis bancarias y todas estas semanas que hemos tenido por detrás, un poco preguntarte por las expectativas que tenéis de cara a los próximos meses, si creéis que estos episodios de volatilidad fuerte se pueden relajar o todavía hay que esperar algún susto, no ya en el sector bancario, sino por ejemplo, la próxima temporada de resultados, que digamos estos ecos de recesión que cada vez son más intensos puedan pasar factura a los números de las compañías, a sus previsiones. Darío, no sé, un poco, en definitiva, lo que quiero decir es todo este entorno, ¿cómo nos ha cambiado para lo que estáis proyectando en los próximos meses? Pues sobre todo la semana pasada, los últimos 15 días han sido de enorme volatilidad, porque recordemos que era el tercer viernes de marzo, primera cuádruple hora bruja del año, cambios de posiciones en derivados, sobre todo futuros y opciones, de acciones e índices, y bueno, terminando el trimestre, ahora mismo posicionamiento que todavía no ha terminado, rotación de carteras para ver qué es lo que va a pasar en este segundo trimestre, y en principio, en general, las expectativas de las compañías ya se han revisado, aquellas que hayan tenido que ser revisadas por las propias compañías. Los datos a trimestre vencido ya no son tan importantes como la propia visión que tiene la empresa que vaya a publicar los resultados de cara a su próximo trimestre de publicación, y algunas de ellas han sido sorprendentemente positivas porque consideran que el ciclo actual les beneficia. Otras han sido mucho más moderadas, lógicamente, aquellas que tienen una estructura de capital muy grande, una cadena de valor donde desde el producto inicial o la materia prima hasta el producto final o el servicio y la venta, pues hay una cadena de valor con unos costes añadidos, lógicamente, que pueden repercutir en mayor o menor medida en el cliente o en el consumidor
si quieren mantener el consumidor, alguna de esos costes lo tienen que asumir ellos, pero también creo que aquellas compañías que están con unos altos niveles de endeudamiento son las más perjudicadas. Ya hemos visto sectores constructores, sectores que han estado realizando ampliaciones de capital o que han tenido unas contingencias muy negativas en su negocio que les ha obligado a sobreendeudarse para poder mantener la liquidez o la operatividad, que es la liquidez que necesita una entidad a menos de un año para mantener el negocio a flote, básicamente para que nos entendamos, para pagar proveedores y para pagar a los empleados, y en un contexto donde en principio los bancos centrales todavía tienen mucho que decir. Bien, Darío, pues vamos a ir repasando para ir terminando algunos de los valores que seguimos más de cerca. Lo comentabas antes, IAG. IAG ha pagado como todos los negocios del mercado, pero bueno, se mantiene ahí en torno al 1,5, 1,6 euros. Esta tarde estamos leyendo pequeño rebote en el valor, puede ser que recupere los 1,6 euros, que parece una resistencia ahora importante, aunque luego más arriba están los 2 euros. ¿Cómo veis a IAG? Pues IAG es una de las compañías que hemos comentado antes que depende muchísimo de la economía global. Es cierto que esta compañía tiene principales negocios o sus principales vuelos operativos con las principales economías, y normalmente las clases medias o altas suelen mantener ese estatus de consumo de ocio o de vuelos, y además hay que recordar que el gran repunte que han tenido, sobre todo en la actividad de los vuelos por trabajo, por motivo de trabajo, han permitido a IAG ofrecer, recordemos el último informe de resultados, unas cifras muy buenas, mientras en principio espera que al menos se mantenga estable lo que es el vuelo, la contratación de vuelos por ocio o por vacaciones, en un contexto donde, como bien decías, muchos de los inversores están viendo en esos 2 euros por acción la cifra psicológica con la cual darle a la tecla de vender. ¿Y vosotros veis que puede tener reprise para recuperar esos 2 euros? Teniendo en cuenta que la fuerte corrección que ha habido previamente sobre el valor, que parecía que iba a volver a los niveles, justo recordemos, de la ampliación de capital del 2021, creo que fue, en que tenía la cotización de los 0,95 céntimos o 0,98, no recuerdo mal. Sí. Para todos aquellos que compraron por debajo del euro, probablemente estas caídas digan, bueno, tengo todavía mucho que recorrido, me queda mucho para volver a estar a la par. Entonces, la fuerte volatilidad que hemos tenido ha generado, para aquellos que entiendan un poquito, una estructura técnica muy visual y además muy clara de un hombro, cabeza, hombro invertido, en donde precisamente la proyección de recuperación en el valor, que todavía se mantiene en vigor, por lo tanto debemos considerar que esa estructura sigue estando vigente, es precisamente el entorno entre los 1,98 y los 2 euros por acción. No, hay que recordar que hombro, cabeza, hombro invertido para los seguidores... Es un cambio de tendencia. Es un cambio de tendencia y bueno, para la gente que siga los patrones chartistas es una figura de fuertes implicaciones al alza. Sí. Hay que recordarlo, y ya apuntas tú bien que el entorno de la proyección de esta figura pues estaría entre 1,98 y 2 euros. Es un caso completamente diferente al que lleva PharmaMar, que si ves el gráfico va a la tendencia completamente bajista, lo seguimos mucho en finanzas.com. Darío, ¿qué podemos esperar de PharmaMar? Que está ahí en torno a los 45 euros, no termina de recuperarse, ni en los buenos días termina de hacer un buen sprint. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues creemos que la tendencia actual no va a cambiar. Hay que recordar que PharmaMar ha estado desarrollando su Aplidin y otros medicamentos que son paliativos de los síntomas derivados del coronavirus, pero no el coronavirus en sí. Y el problema está no solo en PharmaMar, sino en otras compañías que también están con fármacos similares o con vacunas complementarias a las que ya existen para combatir el coronavirus, y es que no hay pacientes suficientes para elaborar una muestra de ejemplos suficientes para dar viabilidad o pasar o evolucionar en las fases de desarrollo de esos medicamentos. Entonces, hay un estancamiento en este mercado ahora mismo, el farmacológico, el farmacéutico, en el desarrollo precisamente de estos medicamentos, y como no depende de ellos y han apostado económicamente muchos de su esfuerzo precisamente en estos desarrollos, como no hay pacientes con los que puedan realizar estos ensayos, claramente las expectativas de ingresos, en primer lugar, o de los desarrollos fallidos o que pongan por terminado en algunas fases de algunos medicamentos, den por terminado porque no pueden asumir más costes, pues esto sigue siendo el día a día o el vía crucis ahora que vienen las fechas de PharmaMar. ¿Y por técnico cómo la veis, Darío? ¿Puede ir a probar, digamos, los 40 euros en número redondo de soporte? ¿Cómo la veis? Sí, en principio seguimos pensando que las correcciones van a seguir desarrollando máximos y mínimos decrecientes, sobre todo máximos decrecientes. Los mínimos, lógicamente, recordemos que mientras más se vayan aplanando, en principio nos están dando un síntoma de mayor desgaste de las ventas
o mayor fuerza por parte de los compradores y que podría haber un repunte que rompa la actual directriz bajista. Pero no hay, y esto es lo importante a la hora de entrar en una compañía, sobre todo desde un punto de vista de medio o largo plazo, ahora mismo los fundamentales a PharmaMar no le acompañan. Pues Darío García, ha sido un placer haber contado con tu presencia en los hechos relevantes de finanzas.com y por supuesto te esperamos en una próxima ocasión. Y un placer estar aquí y un placer volver a estar en la próxima. Perfecto. Y a vosotros inversores, por supuesto, os emplazamos a seguir mañana todas las claves de la apertura con Alejandro Ramírez y desde luego que estaremos con vosotros en un nuevo episodio de los hechos relevantes con Ismael García Villarejo. Por supuesto, como digo, un placer y hasta la próxima ocasión.